Sí, ¿Sale grabando? ya comenzó grabación. Ya, perfectísimo. Entonces vamos a empezar. Sean todos bienvenidos a su podcast, Yo es Gente. El día de hoy me encuentro con el médico reumatólogo, TikToker, maestro de las artes marciales, el doctor Teotocopoulos, Teoto para los amigos, el doctor Juan Carlos Arana. ¿Cómo estás, amigo? Mucho tiempo sin vernos. Hola, sí, muy bien, muchas gracias. Qué sorpresa y qué gusto y honor también estar aquí contigo. Sí, yo creo me debía este podcast a mí mismo porque no, bueno, yo te había contado un poco la dinámica del podcast, nació por ahí de la pandemia y fue un Mm, poquito porque yo sentía que necesitaba reconectar con mis amigos, ¿sabes? está bueno. Como que en una época aquí, y todos pasamos por esto, de estar encerrados, ¿no? Pero a mí me pasó que estaba acá en Estados Unidos y dije, madre, no tengo amigos, ¿no? Y como que me empecé a alterar por eso. Y un buen día dije, güey, ¿por qué no le hablas a tus amigos? ¿Por qué no? O sea, si tienes amigos, nada más la onda es que no están aquí, pero les puedes hablar por teléfono, puedes mensajearlos, puedes ver cómo están. Y dentro de ese viaje dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no hago un podcast? Todos mis amigos saben de cosas muy interesantes. A mí me sirve de que voy a aprender temas que algunos no lo sé, porque obviamente no todos mis amigos son de la facultad o de la maestría. Dije, y puedo aprender otros temas, ¿no? Entonces ahora he tenido varios podcasts, ahorita lo he dejado un poco por el trabajo, pero definitivamente me faltaba este en mi lista, porque de medicina no tengo ni madres idea. Entonces, me da mucho, mucho gusto que estés por acá. No, pues, qué buena onda, ¿no? Pues adelante. Tú pregúntame, yo respondo. Pues es más una charla informalona. A mí me sorprendió mucho que, bueno, yo ya te conozco de muchos, muchos años, te conozco Sí. ya de que teníamos como 16 años más o menos, Tú por tenías, ahí. tú tenías 16, pues yo tenía 18. Tú estabas empezando en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Sí, de hecho fue poco antes de empezar la facultad de medicina. Bueno, incluso unos meses antes de entrar a la facultad, así es. Sí. Bueno, y que más que tu carrera es más larga, es como semestre cero, no sé qué tenían que hacer. Ah, sí, Sí, propedéutico, exacto. correcto. Sí, entonces, pues ya teníamos mucho tiempo y no sé, me sorprendió un montón verte en redes sociales como haciendo contenido, porque no sé, güey, pues de dónde salió esta idea o por qué empezaste a hacer contenido. Sí. Fíjate, y más porque tú que me conoces ya de un buen tiempo, no sé si recuerdas, pero yo de hecho era una persona bastante introvertida, era más bien timidón, así como, incluso le tenía miedo a las mujeres antes de que nos conociéramos. O sea, fue ahí el que empecé, tú sabes, historias engarzadas, ¿no? Pero Ajá, eh, lo curioso es que esto en realidad lo descubrí ya como muy tardíamente, mi gusto sobre todo por la educación. Y esa fue la principal inquietud de generar contenido en redes. Y te estoy hablando que fue hasta después de terminar incluso la sub de reumatología. O sea, tiene relativamente, bueno, entre comillas, relativamente poco tiempo, porque poco tiempo no es, ya pasó, ya de hecho ya hice mi segunda certificación, bueno, recertificación, entonces ya estoy algo curtidito. ujú. Incluso hice después una alta especialidad en vasculitis y ahí pues sí, se truncó esa inquietud que tenía porque era muchísimo trabajo, entonces no había manera. Ya tenía que trabajar para mantenerme y además hacer la alta especialidad porque me tocó la época de que se quitaron las becas para alta especialidad y pues bueno, fue algo complicado. Además de temas ahí de que tuve una novia, la cual estaba muy enamorado, que después me fue súper mal, pero yo sé que ese no es el tema, solamente comentarte que eh, a pesar de esa desaveniencia, ella fue la que me alentó como a regresar por esa gran necesidad que había, especialmente porque con la llegada de las redes sociales, tú lo sabes muy bien, llegó la desinformación de una manera brutal, o sea, brutal. Y ahora, y eso también tú lo sabes bien, porque de tu área hay también muchísimo charlatán. Entonces, imagínate en medicina, porque pues, ahora todo el mundo, entre comillas, está interesado por su salud, ¿no? Y es un hot topic, que no deja de serlo, y de hecho empezó a experimentar su explosión a raíz de todas estas series que empezaron a volverse muy de moda en la televisión, ¿no? De estos que hablan sobre temas de urgencias y de atención sanitaria.
que CSI, o, bueno, CSI no sé, no me hagas mucho caso de los nombres. El que ubico es Doctor House, y después otra que salió que se llamaba Grey's Anatomy, que sé que incluso fueron muy populares, y empezaron a hacer un gran, pues sí, un impacto muy profundo, pues en toda la comunidad, ¿no? O sea, independientemente de si eras médico o no. El Doctor House todavía, digo, porque lo llegué a ver. Ah, bueno, debo decirte algo que es importante, es un paréntesis. Yo me desconecté por completo de todo eso, o sea, porque también era gamer, entonces me despegué de completamente todo lo que era eso, incluyendo redes sociales, televisión, desde que empecé a estudiar la carrera de medicina. O sea, pasé 20 años sin tener nada de contacto con eso, nada. Y, y entonces cuando me voy enterando de estos fenómenos, por mera curiosidad, quise ver qué era esto de Doctor House y a ver qué tanto sí tenía de, pues, de que le echaban ganas al contenido, ¿no? Y me di cuenta que por lo menos la primera temporada, que fue la que vi, dije, ah, bueno, pues aquí se ve que sí, como que alguien los aconsejó, ¿no? Y que sí tenía conocimientos, así le echaron ganas. Pero cuando vi Grey's Anatomy, bro, no, yo casi me muero, o sea, de verdad, me estaba infartando, ¿no? Así desde, digo, ya como que con el tiempo fueron, creo yo, mejorando las cosas, pero dije, no, o sea, este tipo de contenido todavía en ese entonces era, vaya, se usaba la televisión, ¿no? Y los canales por cable y esas cosas. Ujú. Dije, van a empezar a hacer mucho ruido y además generar problemas, ¿no? Sí. Y lo constaté la primera vez que regresé a la Facultad de Medicina después de haber estado, o sea, de haber hecho medicina interna, y regresé por algo, no me acuerdo qué documento tenía que ver. Y cuando llegué a la Facultad de Medicina no reconocía a las personas que vi ahí. Digo, obviamente porque ya muchos de ellos no los había visto, pero sobre todo, digo, eso suena como obvio, pero no tanto eso, sino la dinámica. O sea, cuando yo estudiaba medicina, me acuerdo que todos estábamos, o la mayoría estábamos en la biblioteca, muchos incluso terminábamos fumigados ahí en los sillones o en las peceras, y acá, ¿no? O sea, puros jugadores de dominó, de cartas, o sea, gente que parecía pasarela de modas, en ¿Qué es serio. esto? Sí, Contabilidad. Ah, no. sí, no, o sea, de verdad, entonces eso fue una de las cosas que empezó a darme la inquietud, y más porque conforme fui, digamos, regresando, por así decirlo, al mundo, o sea, ya sabes, ¿no? Tú lo sabes bien, la vida que lleva uno como residente, vaya, cuando hace las especialidades, pues sí es muy, pues de hospital, dormir casi, bueno, de hospital, estudiar, dormir, y hacer algo de ejercicio cuando puedes, ¿no? Sí. Entonces, no tienes mucha noción de lo que pasa allá afuera. Pero conforme fue avanzando el tiempo y empecé a darme cuenta de estos detalles, dije, ¿qué está pasando en este mundo? ¿No? Y ¿por qué no hay nadie que esté haciendo algo al respecto? Digo, desde luego que no sabía que sí ya había, empezaban a ver algunas personas, aunque fue tardío, Sí. ¿no? Realmente que empezó a entrar, bueno, como tal, médicos o, bueno, expertos en distintas áreas a YouTube, ¿no? Que fue el boom de YouTube, primero pues me acuerdo del Whatever Tomorrow o algo así se llamaba Ajá. el morro ese, eh, ¿no? Y digo, la verdad es que originalmente pues eran cosas como más de chiste y entretenimiento, pero quieras o no, de pronto empezaron a colarse, y vieron obviamente la oportunidad los vividores de esto y empezaron a colarse, ¿no? Ujú. Y así fue que poco a poco, digo, y conforme me lo fue permitiendo así que la vida, me fui involucrando. Pero la verdad es que lo dejé un buen rato porque dije, justo, porque al principio no tenía suficientes recursos, herramientas para hacerlo en un tiempo que fuera pues, eficaz para mí. Así que eh, dije, bueno, pues ya mejor lo dejé un rato. De hecho, fueron por lo menos unos 3 años que me salí, pero lo retomé porque después me di cuenta de que una manera para incluso optimizar el tiempo en mi consulta, de precisamente dar explicaciones sobre los padecimientos, pues era generar videos. Y dije, oye, pues ya más o menos tengo idea, entonces, ¿por qué no empiezo a hacer videos que ya después pues, les pueda pasar a mis pacientes? Porque en la consulta la verdad es que no te da la vida
para explicarles todo, ¿no? Entonces, así ya podía crear videos que tuvieran contenido mucho más sólido y explicaran, digamos, las aristas más importantes de los distintos padecimientos y se los podía enviar. Y entonces fue de esa manera que bueno, lo que originalmente estaba pensado nada más para mi consulta, me di cuenta que también, pues, generaba, pues eso, ¿cómo decirlo?, gusto o curiosidad de otras personas. Y dije, bueno, pues sí, ¿por qué no? Lo voy a empezar a compartir. Y así fue como poco a poco me fui involucrando e incluso terminé haciendo hasta una maestría de eso. Ay, sí, ¿En serio? sí, una maestría de Pero, tecnologías de la educación e información. órale, genial. Ok. Sí. Eso está cool porque también muchas veces es difícil como brincar este tipo de formatos sin Ah, saberle bien. O sea, yo tuve que aprender muchísimas cosas de grabación, de edición, de bla, sí, bla, bla, exacto. sin ser precisamente mi área, ¿no? Y pues está padre que te den también tablas para estudiar como eso, ¿no? O sea, que sepas bien, pues entregar el mensaje de la mejor manera, ¿no? Sí. Ujú. De hecho tocas un punto muy importante, porque yo llego a un punto en que pues, conforme te vas involucrando y tú le echas todas las ganas, pero te das cuenta eso, que el mensaje no llega. Sobre todo porque además conforme el formato de las plataformas se ha hecho más rápido, como más express, y la gente se ha hecho más floja, la verdad. Entonces lo hace mucho más complicado. Y sí, esa es otra de las cosas que tuve que aprender. Además, también otro detalle, nos cuesta mucho a los que nos especializamos bastante y luego, y a cualquiera, o sea, de cualquier área, tú lo sabes también muy bien. Pues, cuando quieres aterrizar tus mensajes en tu léxico, ¿no? En tu jerga técnica, Ujú. pues muchas veces las personas se quedan así como de, y eso, pues la verdad es que no está padre. ¿Sabes por qué? Porque precisamente ahí me di cuenta la gran necesidad que había y es justo el nicho que aprovechan los charlatanes. Sí. Ese gran desconocimiento, esa arrogancia que muchas veces nos caracteriza a los profesionales, o los profesionistas más bien no profesionales, sino profesionistas, que entonces nos distancia de las personas que necesitan conocer esa información y pues claro que se van por el que da la explicación que ahora sí que les queda como anillo al dedo. Entonces, eso fue otra cosa que también, ahorita que lo comentas, uno de los mejores aprendizajes que he tenido es aprender, primero a ser humilde, que todavía me cuesta mucho, por supuesto, que, pues, bueno, así, desgraciadamente, uno cuando está ahí con sus detallitos y profundiza mucho, pues se le va el santo al cielo, como dicen, ¿no? Ujú. Entonces, aprender a ser humilde y sobre todo, pues comprender que si realmente quieres hacer algo que impacte, tienes que hacerlo de tal manera que lo pueda comprender cualquier persona, o sea, desde un niño de 10 años hasta un adulto mayor que nunca tuvo acceso a la escuela. Eso es Sí. algo muy interesante, sí. Sí, porque también luego pierde el interés el mensaje, ¿no? Si no viene, como tú dices, ahora las redes sociales lo que quieren es poner todo esto de manera muy simple y concisa y muy rápida, Sí, ¿no? Y a la mano, y muchas veces si complicas esta información, pues ya como que pierde o se transgiversa el mensaje, ¿no? Porque muchas veces puede malinterpretarse lo que dices o, ¿no? O se saca de contexto lo que puedes estar diciendo. Eh, ¿Cómo encontraste esta plataforma ideal? Porque yo no sabía que hacías TikToks, yo más bien te había visto como en Facebook haciendo ay, sí. contenido, pero ¿cómo fue esta onda? Porque creo que has brincado diferentes plataformas, entonces, ¿cómo has Ah, encontrado la que más te guste o todas te gustan? Y como qué, ¿cuál te gusta más o en cuál sientes que está más cómodo para hacer pues el contenido que haces? justo, mira, precisamente sucedieron varias cosas. Una de las primeras que pasó fue la primera vez en la vida que me bloquearon y me eliminaron una cuenta ¿Por qué? por acumular infracciones, que porque era demasiado. La verdad es que esas infracciones me las pusieron porque es que llegó un momento en que me harté, o sea, realmente estaba muy enojado Sí. con todos estos desgraciados, cómo manejaban la información a su gusto para engañar y pues sí, engañar y manipular a las personas, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí me los ponía, o sea, barría el piso con ellos. Claro que hice enojar a personas muy poderosas, o sea, hice enojar a los de un negocio que se llama Inmunotech, que producen, entre otras cosas, uno que se llama Inmunocar, y Ujú. también hice enojar durísimo a la secta del dióxido de cloro. Entonces,
No, Ah, sí, cáncer. hubieses visto, o sea, llegaban a insultarme hasta en distintos idiomas, así como en francés, en portugués, en inglés, o sea, estuvo muy curioso eso. Entonces, aprendí a la mala, eh, este, pues sí, que si querías seguir en el camino, Ujú. porque digo, quieras o no, eso me desanimó muchísimo, o sea, ya tenía, ya de hecho ese primer canal de YouTube que construí, e incluso el de Facebook también, pues todo como que se derrumbó porque empezó a, pues sí, a contaminarse de esa gente. Entonces dices, híjole, sí me desanimé cañón, entonces me salí otra vez otro ratito, pero regresé porque mis pacientes me lo pedían y personas que ya me ubicaban me decían, oiga doctor, no, hace mucho que no lo vemos porque ella no publica nada. Entonces dije, bueno, aunque sea un nicho pequeño, pero son personas que necesitan esa información precisamente que sea confiable y veraz. Entonces, bueno, yo mismo me reorganicé, pues me puse ahora sí que encontré el aprendizaje de todo esto y entonces reemprendí este viaje y digo, también con esta maestría que hice, justo, aprendí muchos recursos que yo no tenía ni idea de su existencia y indiscutiblemente pues han marcado una gran diferencia, ¿no? En el sentido de que los mensajes se pueden aterrizar con mayor precisión y cada vez es menos frecuente que aparezcan personajes que no entiendan el video o justo que lo manipulen, pero sí los hay, aún así los hay. Sí. Ahora, ¿cómo fue que llegué a TikTok? Precisamente, digo, porque como tú bien dices, yo sobre todo me empecé como a posicionar en Facebook y de hecho sí, la pandemia como que le dio más fuerza, ¿no? Porque incluso algo que yo mucho he defendido es como el tratamiento integral. Entonces les ponía también, pues, ya sabes, dinámicas de ejercicio, talleres de arte y cosas que pues, a las personas la verdad es que sí, bueno, hasta de lectura, me acuerdo que Sí. porque yo decía, híjole, ¿cómo puedo hacer? Porque sí sabía, yo estaba muy consciente de lo que tú expresas, ¿no? Muchas personas se sentían muy solas, ansiosas, temerosas, por supuesto, y entonces dije, híjole, pues voy a hacer algo para poderlos de alguna manera distraer y que pues, tengan una vida lo más equilibrada posible en el contexto en el que estábamos, porque además pues había muchísima incertidumbre. O sea, realmente fue un virus que nos agarró con los dedos en la puerta a los médicos y a todos los científicos, ¿no? A toda la comunidad científica y a todas las personas. No sabíamos qué esperar. Y sobre todo porque, tristemente, hablando de los riesgos de las redes sociales, pues de pronto veías unos videos que decías, ah, caray, no, ¿qué onda? Entonces ya no sabías ni qué era real, ni qué no. No, 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 una cosa, lo sabes muy bien. Sí. Creo que ahí hubo un overlap entre tu área y mi área, por ejemplo, ¿no? O Ah, sea, no yo sé. también, lo del dióxido de cloro, me acuerdo que también en mi familia, voy a quemar a mis hermanos, gracias hermanos, pero ellos estaban así de que, no, es que sí, yo así de, güey, eso no va a hacer nada contra un virus, porque, o sea, pero pues tú lo entiendes desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, Sí. y, y sí, definitivamente como que una falta de desinformación, pero también todo este exceso de información, de infodemia, también a ti luego te confundía. A mí luego también me Sí, confundía, ya no sabía como de, madres, esto lo sé o no lo sé, o sea, como que le daban tanta vuelta a la información que luego hasta como que sentías que sí hacía sentido, ¿no? Pero decías, no, güey, no, no tiene sentido. Ah, no, de hecho, dices muy bien, porque fíjate que justo a mí me pasó eso la primera vez que escuché al tal Andreas Kalker. O sea, era un tipo, la verdad, no era, es un tipo brillante. Entonces, él había estudiado tan perfectamente al mercado latinoamericano que sabía justo cómo abordar a todos los segmentos. Y entonces además lo veías así limpiecito, bien trajeadito, con su bata en un laboratorio, y además te mostraba imágenes que dices, ay, caray, espérame, pero entonces, a ver, ¿cómo? No, por eso, de hecho, yo sí me puse a estudiar, pero sí, desde los primeros artículos que había de los años 70 hasta el último artículo sobre el sector, dije, no, a ver, lo voy a hacer bien, porque la verdad yo también llegué un poco de, o sea, a lo mejor sí, y más la desesperación, porque es que neta, con las primeras oleadas, o sea, la primera y la segunda ola, lo que nosotros lo vimos, o sea, los médicos vimos, de verdad, familias enteras que se morían. Decías, oye, sí. no manches, es que tienes que hacer algo, no te puedes quedar así nomás, ¿no? Yo ya después con el tiempo, de hecho me metí en un hospital COVID finalmente, porque es que es demasiada información y necesito saber lo que realmente sí está funcionando para poderlo aplicar si se requiere con mis pacientes y hasta con mi familia, ¿no? Y ahí fue
donde volví a meterme muy fuerte cuando empecé a dar, justo a percatarme de las víctimas del dióxido de cloro, porque sí. el comportamiento clínico era muy distinto a de quienes no se ven expuestos. Entonces vi unas cosas desde perforaciones esofágicas, o sea, unas respuestas inflamatorias así terribles, de verdad, fulminantes asociadas a esto. También perforaciones en lugares que no tenían nada que ver con COVID, por ejemplo, el duodeno. De hecho, no sabes qué coraje. Ese fue el detonante, porque me dio un coraje que un anciano que previamente era muy sano, de hecho era una pareja, y previamente era muy sano, y, o sea, de no haber sido por esa perforación duodenal, el paciente seguiría vivo. Entonces, así, o sea, vi unas hepatitis, pero así, pavorosas, porque de verdad, hasta unos, la verdad lo voy a decir con todas sus letras, unos medicuchos que no se habían vuelto a actualizar desde que salieron de la carrera, y que, en serio, qué lamentable, pero empezaron hasta a usar la ruta intravenosa para inocular el dióxido. Sí, no, vi unas cosas de verdad para llorar. Entonces dije, no, me tengo que meter así con mucha fuerza. Ahí me tumbaron mi segundo canal de YouTube, porque si no, me fui con todo contra estos, pero adicional, no, y me valió, dije, no, a ver, ya pasé por esto, no importa, vuelvo a empezar de cero, no pasa nada. Pero además es donde empieza a brillar el TikTok, ¿no? Yo, la verdad es que pues, de pronto te aparecían videos en Facebook justo de TikTok y veías que era puro menso, la neta, o sea, pura gente haciendo babosadas. Entonces yo dije, no, pues eso, pues que, y además eran unos pocos segundos, la mayoría, ya sabes, así empezó el formato, unos cuantos segundos, Sí. acaso un minuto, y, y pues francamente yo no me interesé por TikTok hasta que mis pacientes me empezaban a mandar videos, bueno, me empezaron a mandar ligas de TikTok. Oiga, doctor, ¿y esto es cierto? ¿Y esto? Y entonces dije, caray. Y entonces, como no podía verlo, dije, no, ni hablar, no tuve de otra más que suscribirme a TikTok. Eh, y entonces, cuando me di cuenta, ahí fue donde conocí por primera vez a una tal Bárbara de Regil, hablando de Claro. Sí. híjole, no, ahí me quedé de verdad anonadado cómo hay gente que en un minuto era capaz de hacer estragos, de verdad, estragos, porque además tenía una cantidad impresionante de seguidores y pues claro, la veían a ella pues guapa, con un cuerpazo, pues sí, un poco reconstruido y todo, pero pues ya sonó, la gente no se da cuenta de esas cosas. El asunto es que de verdad decían una sarta de estupideces impresionante y entonces dije, no puede ser, ¿qué es esto? Yo, pues obviamente totalmente novato, no tenía ni idea de que ya había otros digamos, promulgadores de salud, podríamos decir, o otros Sí. expertos que ya, de hecho, también después me enteré de un tal Mr. Doctor que ya llevaba mucho más tiempo haciendo contenido, y también ahí conocí a un tal Aries Terrón, que es nutriólogo, y bueno, me empecé, digo, ya tardíamente, conforme me sumergí, me fui dando cuenta, percatándome de que había también otras personas, pero la verdad es que la primera impresión que te llevas, porque la inmensa mayoría de videos, pues eran de este tipo de patrañas, ¿no? Entonces, Sí. híjole, es que alguien tiene que hacer algo, y justo yo sentí como ese anhelo, ese llamado de combatir la desinformación. Pero, bueno, también hay en TikTok, algo que me llamó mucho la atención, y es que por eso sí es una herramienta que empleo ya mucho, es que en serio te podías hacer viral rapidísimo y podías llegar a muchísima gente, cosa que la verdad en Facebook y en YouTube te toma mucho tiempo, a menos que alguien te patrocine, ¿no? O sea, sí, sí, justo, o sea, gente que tiene dinero, pues crece rapidísimo, pero pues uno que no, es de verdad picar piedra, cosa que TikTok lo cambió de una manera, pero radical. Y entonces me impresioné de que yo tenía como 4 meses en TikTok y ya había llegado a los 50,000 seguidores. Yo dije, no manches. Pues imagínate, digo, ya para entonces ya tenía los conocimientos que había aprendido en la maestría, entonces sí, justo esa fineza, ¿no? De cómo entregar los mensajes, ¿no? Y además había aprendido que entre más puntual y conciso y menos técnico, era mejor. Claro. Pero bueno, me tomaron también esa primer cuenta de TikTok, porque si yo era, o sea, yo a los antivacunas y a todos, fue justo de lo que más me puse a hablar. Sí. O
alrededor del tema COVID, todos los mitos y leyendas que había con lo del cubrebocas, pues con todo, ¿no? Que si los infrarrojos que te desneuralizaban y unas tonterías que de verdad yo dije, no puedo creer esto. El, ah, Eh, pues sí, esa fue la razón de por qué entré a TikTok y a pesar de que me tumbaron esa cuenta, dije, pues sí me desanimé porque ya tenía un montón de videos, pero también dije, bueno, pues ni modo, es un aprendizaje. Y además, así como me hice de 50,000 seguidores, ¿sabes? Lo de menos son los seguidores, lo importante es que el mensaje llegue a las personas correctas, sobre todo justo a quienes están como en esa duda, ¿no? Quienes son susceptibles, frágiles, y pues ya, o sea, porque al principio sí, ese también fue mi problema. Me enojaba mucho con las personas que a pesar de que les mostraba la evidencia decían patrañas o justo lo torcían. Y entonces me lo tomaba personal y pues, les contestaba, pero de verdad, o sea, para barrer el piso con ellos. Por lo mismo, pues claro que me terminaban bloqueando y me eliminaban de mi cuenta. Entonces, pues ha sido, ahora sí que altas y bajas y el aprendizaje. Yo ahorita estoy bien baneado en una de mis cuentas de TikTok porque además hablo mucho a favor de la vida y es muy claro que hay un interés progre, woke, sí, pero durísimo, o sea, muy evidente. Sin embargo, pues ahí sigo. Pero básicamente esa es la historia de cómo es que entré y por qué sigo. sí, sí, sí. Entonces ahorita dices, ¿tú crees que TikTok es como el que más te gusta? O sea, más que YouTube, más que Facebook. Ahí es donde has encontrado ya como la comodidad pues hacer divulgación científica. Fíjate que más bien, el asunto es que son nichos diferentes y son tipos de persona distinta. Sí. Y también es algo que hay que aprender, justo sobre la marcha se aprendió, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo ahora en mis canales de YouTube, principalmente hago conferencias o doy, digamos, son charlas más elaboradas. TikTok no permite tanto eso, o no es, digamos que no es rentable hacer contenidos profundos. Para eso entonces uso YouTube o incluso Facebook. Y además también, pues, es un hecho que Facebook ya nada más, o bueno, no nada más, pero en gran medida, quienes usan más Facebook son personas que tienen arriba de 35 años. Y TikTok es para, sobre todo, gente más joven, aunque hay de todo, o sea, sí, porque me he topado también con personas, o sea, ya grande, de todo. Sin embargo, sí es como para personas justo, o sea, hay que comprender eso. Para gente que es más fugaz, tiene menos capacidad de atención y en general es más floja. No necesariamente, hay de todos, así te encuentras que hay de todo, pero sí es, y perdón que lo diga así tan tácito, pero la neta, o sea, sí, muchos de los que están luego ahí, pues es porque quieren algo rápido, ¿no? Sí. Preciso y no quieren No, y profundizar. sí, es cierto, o sea, TikTok es una red social de consumo rápido, ¿no? Sí, Entonces, eh, como que sí, justo, ¿no? Y hasta de brincar de un tema a otro. Bueno, depende de tu algoritmo también, pues te va sí. lanzando lo mismo, ¿no? Es lo que más ves, pero sí, sí, definitivamente. Yo tenía la idea de hacer como cortitos de luego de los podcasts, porque salen cosas chistosas, o bueno, no chistosas, pero cosas interesantes, como para hacer los shorts o para hacer los TikTok. Pero sí, no sé, siento que es un formato bastante complicado. Sí. Yo, yo encontré No, más bien en el podcast. sí lo puedes hacer, pero te toma mucho tiempo. Ese es el tema. Sí, O sea, a menos que te dediques de verdad a esto, y yo sé que sí, tú, igual que yo, lo hacemos como de hobby nomás. Entonces, sí, a menos que te dediques a esto o tengas un equipo, que la neta, o sea, la inmensa mayoría de los que tienen muy buen posicionamiento tienen un equipo enorme y además están financiados. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos es entregar el mensaje para las personas que lo necesitan y y listo, o sea, quien le guste bien, quien no, pues ni modo. sí, Yo de hecho les claro. digo, a quienes se indignan, les dije, oye, nadie te obliga a dar mi contenido. Es más, bloqueame. Yo sí les digo, bloqueame si tanto pesar te Si causa, no pues, te gusta, adiós. ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, o sea, esto como tú bien lo dices, o sea, tanto tú como yo lo hacemos por puro hobby, diversión, pasar un rato bastante agradable y aprender, ¿no? Sí,
De hecho, sí vi por ahí que tenías varios en vivos en Facebook. Ayer me estaba clavando ahí en tu contenido. Justo te iba a preguntar por eso, ¿por qué habías hecho eso de los ejercicios? Pero ya ahorita me respondiste que era como Mm. para, porque me tocó ver uno en vivo en que estabas haciendo como estiramientos y Ah, sí, repeticiones para el cuello y todo este rollo, ¿no? Eh, bueno, ejercicio vario, ¿no? Así sin equipo. sí, así es. Pero también vi que tenías justo estos lives, porque lo que haces en Face ya es como meter en vivos, o sea, la plática que tú das la das en vivo, ¿no? ¿Cómo te ha tratado este formato? Porque pues también es difícil ahí, pues literal es streamear, o sea, no estás streameando un videojuego, pero estás streameando y tienes que estar pendiente del chat y tienes que estar como, ¿sabes? Como manteniendo esa interacción con la gente. ¿Cómo es ese formato para ti? Pues sí, lo malo de este formato efectivamente es que puede ser más bien frustrante para los que lo están viendo, más que Mm, para el que hace el video. En el sí. sentido de que sí, luego pues ahí escriben o que piden que los saludes, o digo, eso casi no me piden, más me hacen a mí preguntas, ¿no? De, Sí, oye, doctor, esto y aquello y lo demás allá. Y lo cierto es que algo que me ha fallado y que sí, sí, sería mi mensaje. Si alguien quiere hacer un live, trate de programarse bien. Yo la neta es que hago los lives cuando digo, ay, ahorita tengo una hora, sí. entonces es buen momento para hacer un live sobre este tema que quería, ¿no? Porque me quedó alguna pregunta que me hicieron por ahí y no la pude responder, o sobre todo cuando son preguntas muy parecidas, y digo, aprovecho los lives para hacer eso, o cuando quiero dar un mensaje de algo que digo, es que esto no puede seguir pasando, ¿no? Algo que me indignó y que viví, ¿no? Alguna injusticia, alguna cosa, y que quiero dar ese tipo de mensajes, entonces uso los lives, o bien, justo, así pienso, a ver, pues voy a hacer ahorita ejercicio, pues la primera parte voy a hacer ejercicios sencillos, ¿no? Pensando en las personas que siempre tienen excusas de, ay, no sé qué ejercicio hacer. Entonces, justo, ahí es cuando también aprovecho, pero la verdad es que sí, o sea, al final terminan teniendo un impacto que, o sea, no es así brutal, pero pues Ujú. hacen lo suyo, ¿no? Entonces, sí, el live es más cuando realmente quieres interactuar con tu audiencia, eso es lo ideal. Sí, Vaya, de pronto sí lo hago, pero definitivamente la mejor forma de hacerlo es programándolo, ¿no? Avisando a las personas de que se va a hablar sobre X o Y tema. La neta es que pues, no me da la vida. sí, Aunque no. sí, sí es agradable en ese sentido, porque pues, sí platicas con las personas y luego eso les da como más interés. Sí. No, pero ya aparte es difícil jalar gente, o sea, por lo que mencionas tú sí tienes una audiencia ahí más o menos estándar. Sí. Pero, por ejemplo, yo he streameado videojuegos así también de que digo, estoy aburrido y tengo 20 minutos. Digo, voy a jugar, pues pongo el videojuego en la compu, me toca de que llega uno, cero, nadie, ¿no? Bueno, estoy jugando, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un formato así bastante complicado. Y también te iba a preguntar, en este formato de live y también en los TikToks o los de Facebook que he visto, ahora haces mucho esta onda de responder preguntas, que creo que es un formato muy como conocido, popular en redes sociales, en Instagram, en TikTok y eso. No voy a entrar como qué te preguntan, pero sí me gustaría saber como qué es lo más raro que te han preguntado. Lo más raro que me han preguntado, híjole, a ver, déjame pensar qué será lo más raro Porque que... en medicina, pues no sé, aparte, no sé, siento que, o sea, tu especialidad es en reumatología, ¿no? O Sí. sea, pero supongo que te han de llegar así preguntas de, no sé, me duele un pulmón, no Ah, sé. sí, no, fíjate que, bueno, Sí. digamos, en lo que más me enfoqué sí es reuma, pero pues la base de medicina, justo en mi canal de Doctor Teoto, ahí hablo de medicina general, medicina interna. Entonces, Ah, ok. ahí sí luego me llegan preguntas sobre lo que de pronto hablo o algo relacionado. Ujú. Entonces, de cosas raras. Bueno, ahorita que preguntas, de preguntas, ahora sí que valga la redundancia, de la pregunta que preguntas, de las más extrañas que me han hecho es cuando me etiquetan de algún TikToker o algo así que presenta algún caso raro, Ok. y uno de los más extraños fue el de una chava que ni me acuerdo cómo se llama,
que es una monita que sale, o sea, recién salido del baño con su toalla, o sea, sí se me hizo algo muy raro, muy chido. Ok. Pues no sé cuál sería la palabra más adecuada, mejor si lo dejamos, pero hablando de que tenía, bueno, ella presentaba una sintomatología muy peculiar cuando bostezaba, ¿no? Como un Ajá. calambre en la papada. Entonces, Ok. y bueno, pues la pregunta fue en relación a eso. Oye, doctora, a ver, ¿qué opina de esto? Respóndale. Y ya le respondí a la chica, pues que en realidad eso no era tan extraño, que se debía pues, a, a un espasmo del músculo, ¿cómo se llama? Platisma, o que tenía el cuello, y sucede pues, sobre todo en personas que tienen un cuello corto, o yo no se lo dije así directamente, que tienen obesidad, ¿verdad? Tienes un cuellito. Pero sí le hablé de la importancia de hacer este ejercicio, ¿no? Pero también me han hecho preguntas, pues luego hay gente que entra nada más para fastidiarte, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, así de preguntas como de, este, eh, Doctor, ¿se quiere casar y cuándo sí, conmigo? Ah, exactamente, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, de ese estilo que tú dices así de, o alguien que tiene, pues sí, porque eso es lo malo de las redes sociales, hay gente muy cobarde, ¿no? Entonces, sí. hay personas que entran con un alias, que no tienen ni foto ni nada, pero pues sí me he topado con gente que evidentemente me conoce, y entonces me han hecho Mm, preguntas como muy intrigosas, pues, conociendo quién soy, ¿no? Así de, claro, oye, ¿qué opinas de el caso del padre Marcial Maciel, ¿no? Por ejemplo, mm, cosas así, que no tiene nada que ver con, con pues, medicina, sí, con medicina. Entonces, pues evidentemente es alguien que sabe quién soy, ¿no? Que claro. ubica. Entonces, pues, sí, sí, ese tipo de situaciones me han sucedido. O quien aprovecha para querer ahí acomodar sus productos, milagro, ¿no? Ya, ya, ya. Ha sido de las Así, cosas como más. ¿opina usted de Herbalife? Así, ¿verdad que está ¿Cómo? así de que te dicen así de doctor, ¿verdad que Herbalife está re bueno y no sé qué? Sí, no, Y esas cosas cosas. así. Sí, sí, sí. Así es. No, sí, sí me imagino. Pero hasta, bueno, hasta también a ti, ya que lo entiendes, ya entiendes la dinámica de redes sociales, hasta es a veces divertido, ¿no? Es como de, "Ay, por favor", ¿no? O sea, el chiste pues no es engancharse con esas cosas. Sí, sí, que eso fue algo que al principio me costó. Sí, Este, creo, güey, porque te conozco de años. Por eso me sorprendió mucho que entras a redes sociales, porque es o sea, al modo de que tú lo hacías, no al modo, por ejemplo, que yo lo hago. Porque yo lo hago, la verdad, no tiene la distancia, pero, o sea, cuando haces TikToks o cuando haces este tipo de contenido en Facebook, como que es súper expuesto, o sea, es muy, muy sí, exponerte, muy cañón, ¿no? Entonces, detrás del podcast no tanto, porque nada más es Spotify y YouTube, y es como de, ¿sabes? Y sí tengo una base de quienes escuchan el podcast, pero finalmente también como yo lo hago muy entre amigos y eso, sé que la base que me escucha son mis propios amigos, ¿eh? mm, ¿Sabes? No está tan abierto. Digo, si llega alguien nuevo, pues, o sea, obviamente lo va a ver y pues esperemos que le guste. Pero sí, yo creo hacer contenido en redes sociales ya más en TikTok o en estos otro tipo de redes y es como más duro, más como ver los comentarios, lo que dices, la gente luego, no sé por qué es un deporte nacional hacer hate y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. digo, yo lo sé porque, por ejemplo, me gusta ver mucho streamings de videojuegos y eso, entonces ahí te das cuenta, ¿no? Como el que está streameando. Tengo un amigo que es streamer también, que es ingeniero, que ha estado aquí en el podcast y pues sí, o sea, la experiencia de él, que me contó justo esta parte de redes sociales, y yo siguiendo este otro tipo de creadores de contenido, pues sí te das cuenta como es una selva ahí bien salvaje de todo eso de hacer Cañón, videos y de hacer como ese tipo de contenido. Entonces está cañón. sí, Pero bueno, así esto está chido, qué bueno que te animaste, qué chido que lo estás haciendo. Y pues la verdad sí hace falta gente que realmente sepa del tema y que haga este tipo de divulgación, porque también lo comentaba en otro podcast con una amiga, o sea, la cantidad tan impresionante de información que hay ahorita y la facilidad con la que te llega,
O sea, Sí, causa todo este tipo de ideas, ¿no? O sea, yo también voy a quemar aquí a mi hermana, pero sobre todo, bueno, no sé, supongo que a todos los niveles, ¿no? Pero a mí sí me toca el clásico de que, no me acuerdo que el otro día puso en el grupo de WhatsApp y yo así de, pero esto no es cierto, ¿no? O sea, era algo de ciencia, ¿no? Y sí le puse así como le dije, o sea, ya deja de compartir esto, honestamente está mal. Y me dice, pero dime por qué está mal. Y tal vez malamente de mi parte, como que yo fue como de, ay, no voy a ponerme a explicar por qué está mal, eso no está mal, ¿no? Y ya como que le aventé la bolita a mi otra hermana que es también química y le dije, pregúntale a mi hermana. Sí, pero sí, sí te das cuenta que dices, wow, ¿cómo llega esa información? O sea, ¿de dónde sacan toda esta información y cómo va llegando y permeando como, pues, estas personas, ¿no? Está cañón. no, pues es que hay gente que se dedica a eso y que gana dinero con eso. Es Sí. lo más impresionante y además estudian estrategias incluso de, ¿cómo se llama esto? De neurocientíficas. O sea, tienen estrategias neurocientíficas, aunque ni siquiera entienden bien el Ujú. concepto, pero utilizan estrategias pues, para agarrar a la gente. Sí, Sí, pues, pero también te iba a decir otra cosa importante de las redes sociales, es que si generas buen contenido, ahora, en estos tiempos, de ahí te llega consulta también. O sea, me han buscado, el 60% de mis nuevas consultas son claro. lo que ven en redes sociales. Sí, sí, sí. Fíjate, del podcast, por ejemplo, me ha pasado que amigos vienen y promocionan ciertas cosas o, bueno, de lo mismo que ellos hacen y eso, y les llegan como, o sea, o clientes o personas que les preguntan o así. Fíjate. Entonces, sí, sí ha estado interesante porque, pues definitivamente, pues las redes sociales, como tienen esta parte también que se les puede criticar, pues tienen esta otra parte que también es Sí, bastante bondadosa, ¿no? Y que sabiéndola y utilizar y en las manos correctas y con las personas correctas, pues es bastante, bastante útil, ¿no? Tal vez alguien que buscaba una respuesta a un padecimiento que no encontraba a quién, tal vez vio uno de tus videos y dijo, eso es, y te consultó, ¿no? Entonces, pues sí tiene una parte también importante, ¿no? Y bueno, yo sé que esto, espero que la verdad, honestamente, no sea el último podcast que hagamos, porque, o sea, tienes mucho contenido y podremos hacer muchísimo contenido interesante. Ahorita fue el primero, tenía mucha curiosidad de eso de las redes sociales, honestamente, porque, pues sí, tenía mucha curiosidad, simplemente. Pero también me gustaría hablar un poquito nada más como de tu área y del área de lo que haces en medicina y pues también que es parte de tu contenido, que es la reumatología. ujú. Y cosas muy interesantes que descubrí que yo no sabía de la reumatología. Pero bueno, no sé si así una descripción rapidísima de qué es la reumatología y qué estudia la reumatología, qué padecimientos ahí más o menos trata. Claro. Bueno, pues la reumatología es una subespecialidad de la medicina interna y específicamente se centra en dos grandes grupos de padecimientos. Son aquellos inmunomediados y aquellos crónicos degenerativos que principalmente afectan al aparato locomotor, articulaciones y todos sus componentes, ¿no? Cápsulas, sinovial, ligamentos, tendones, músculos, huesos, etcétera. Y de ahí más o menos viene la connotación. Ahora, etimológicamente, reuma es una palabra griega que más bien hace referencia a fluido, porque pues, en la antigua Grecia se consideraba la teoría de los humores, ¿no? Hipócrates fue uno de los, digo, a pesar de que Hipócrates fue el primero en dividir y por eso se considera el padre de la medicina, la magia de la ciencia, Ujú. pero pues todavía en ese entonces tenían ideas curiosas, como por ejemplo que los padecimientos surgían por desequilibrio en esos fluidos, que eran la sangre, la flema, la bilis roja, y digo la bilis amarilla y la bilis negra, ¿no? Según sus concepciones. Ujú. Entonces, de ahí viene reuma. Entonces, hace de alguna manera todavía conexión con ese concepto original, porque al final pues, es el movimiento. Entonces, todo lo que pone en predicamento tu movilidad. Pero el reumatólogo, por eso es importante tener la base interna, en realidad lidia con padecimientos que pueden inflamar cualquier órgano, principalmente por condiciones en las que hay un descontrol de la respuesta inmunológica. O sea, el sistema inmunológico, que en condiciones normales, como es bien conocido de la mayoría de las personas, incluyendo por supuesto, está ahí para defendernos de las agresiones externas, ¿no? Ujú.
los microbios sobre todo, o incluso de las internas, como son los cánceres, ¿no? Todo el día, bueno, no todo el día, todo el tiempo puedes estar produciendo pues, células neoplásicas, y entonces la vigilancia inmunológica es uno de los puntos que pues tiene ahí precisamente en también en ese cuidado. Entonces, cuando después de alguna situación como un asalto, puede ser de un proceso lesivo, vaya un traumatismo o una infección, o incluso alguna exposición a ciertos químicos, incluyendo las plantas, por cierto, puede desencadenarse una respuesta inmunológica exagerada, que yo siempre el ejemplo que les pongo es que se imaginen que el, el individuo que está afectado es un país, y como todo país, pues tiene sus gobernantes, tiene su milicia, tiene su policía, por supuesto los civiles. Entonces, es imaginarse que la autoridad se corrompe, ¿no? Y quien empieza a tomar ahora sí que a regir a la nación, en realidad pues, son los corruptos o incluso los narcotraficantes. ¿Y qué pasa en ese contexto? Pues entonces se empiezan a comprar a la policía y a comprar hasta al ejército, ¿no? Pues Ujú. algo así es lo que sucede en este tipo de padecimientos. Precisamente el reumatólogo lo que hace es limpiar. Aquí sí no nos andamos con tonterías de que abrazos y no balazos. Aquí sí aquí agarramos y exterminamos. Entonces, de lo que se trata es de volver a poner en equilibrio la respuesta inmunológica, que, bueno, lo ideal es hacerlo con un tratamiento integral, que por supuesto incluye incluso ciertos tipos de alimentación, la parte del ejercicio y pues los fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores dependiendo de la intensidad del padecimiento. Pero pues, a grandes rasgos, cosas que seguramente han llegado a escuchar, porque la verdad es que la mayoría de las cosas que vemos nosotros son raras, pero de las que han llegado a escuchar, pues seguro están el artritis reumatoide o el lupus, ¿no? Que Selena Gómez lo hizo muy común, no muy común, muy famoso, ¿no? Ujú. Pero vemos pues una gran cantidad de padecimientos que justo, o sea, el problema es el desequilibrio inmunológico y también aquellos padecimientos que deterioran pues el sistema locomotor, como puede ser la osteoporosis, la osteoartritis, la sarcopenia, que es este debilitamiento de los músculos, y así, a grandes rasgos. Y justo te iba a preguntar eso porque yo no sabía, y esta es la parte que yo no conocía de la reumatología, es que estudia mucho esto de enfermedades autoinmunes, o sea, que el Ah, mismo cuerpo se va atacando a sí mismo. Porque yo cuando pensaba en artritis, por ejemplo, yo pensaba que era un padecimiento más bien que, a ver, por la edad, aunque supongo que hay gente joven que lo tiene, como que ujú. las articulaciones se iban desgastando y por eso se te hacían los dedos así como chuecos, no sé, todo Y este es, rollo. y Pero es que, sabía de que hecho, era, sí, que era un mismo ataque de tu cuerpo, entonces a mí se me hizo muy interesante como descubrir esa parte, ¿no? sí, y es que de hecho ahorita, aprovechando que comentaste eso, esa es una forma, una de las muchas formas de artritis, porque Ok. la artritis simplemente hace referencia a una inflamación articular, pero esa puede tener un origen justo inmunológico, infeccioso, igual por algún tipo de irritante químico o incluso exposición a cierto tipo de cristales, ¿no? Por ejemplo, cristales de ácido úrico, de urato monosódico sobre todo, o hasta intoxicación por metales pesados. De hecho, el plomo, el mercurio, justo una de las cosas a la que llevan es a, a hipersaturar el ácido úrico y generar gota. O sea, secundariamente terminan haciendo gota, pero como causa. Ujú. Pero también están, como bien dices, las degenerativas. La osteoartritis es una enfermedad crónico-degenerativa donde depende de la región, puede ser más, digamos, hay más involucramiento de los genes, eso sobre todo quienes afecta mucho a las manos. La osteoartritis de manos tiene un muy fuerte componente genético, pero hay otras osteoartritis que dependen pues, del tipo de trabajo o de actividad, que son las secundarias, ¿no? Entonces, pues, la de las bailarinas o la de los albañiles o de los granjeros, bueno, más que granjeros, agricultores más bien. Ok. Entonces, sí, y puede llevar a osteoartritis, pero vaya, el espectro de artritis sí es muy, muy amplio y dentro de ellas está justo la artritis reumatoide, que es la enfermedad inmunológica reumatológica más común. Ya. Y bueno, en ese sentido,
yo estuve, no, obviamente, no soy un experto, pero ahora justo que estamos platicando de la pandemia, llegó a mis manos un libro del sistema inmunitario que es súper complejo. O sea, yo me perdí por ahí de 3/4 del libro, ya dije, o sea, no. Eso está muy complicado. Tú, ahorita que decías que parte de tu trabajo es como limpiar, ¿no? Como tomar ese malestar y eliminarlo por completo. Siendo el sistema tan complejo, como cuáles son o sea, ¿cómo se determina qué empezar a atacar, ¿no? O sea, ¿qué estudios tienes que hacer o qué información tienes que recibir como para saber si es un problema genético, si es un problema, no sé si es hormonal también, si es por algún, como dices, una exposición a metales, todo este rollo? Sí, bueno, qué bueno que tocas ese punto, porque de hecho el ejercicio es principalmente clínico. O Ok. sea, algo que es básico es que el médico tenga, pues, por supuesto, el conocimiento y que cuando llega un paciente aquejando un problema, se interrogue bien. Entonces, es lo que le llamamos nosotros la anamnesis. De hecho, cuando se hace bien este proceso del interrogatorio, o sea, la historia clínica y por aparatos y sistemas, todos los signos y síntomas, tú puedes llegar a un diagnóstico con una precisión del 85 al 90%. Y después pides laboratorios únicamente para corroborar lo que tú ya tienes en mente. Esta pues, mala praxis de pedir laboratorios antes de estudiar a los pacientes, de hecho, es algo muy gringo. Es algo que precisamente se generó bastante porque allá se practica mucho la medicina defensiva. Tú lo sabes, o sea, allá Ujú. te andan demandando de, oye, no tenía su cuadro chueco, entonces me ofendió, y ya te andan demandando por eso. Ya, sí, sí. Desgraciadamente, en medicina se ha impactado de manera muy negativa y se Ujú. ha tomado esta práctica, que la verdad termina siendo engorrosa e incluso confusa y pues no es la idea de hacer estudios, ¿no? Y a ver qué sale. Pero Sí. no, lo cierto es que justo por eso se hace todo el interrogatorio y la verdad es que hay en cómo, o sea, el orden de las cosas. De hecho, la edad, tiene mucho que ver la edad, el contexto en el cual habita el paciente, si se ha expuesto por el tipo de trabajo a X o Y situación, si consume cierto tipo de sustancias. O sea, son cosas que te van dirigiendo. Y además, los componentes orgánicos que se han afectado, ¿no? Si se afectó la piel, si se afectó la articulación, qué articulaciones, si más lo de las manos, si más la de rodilla. O sea, son varias cosas que te van orientando. Y ya después de eso, entonces, se deben de pedir estudios encaminados a tener pues, ya el discernimiento final. Por ejemplo, si estoy pensando en un artritis reumatoide, pues le pido estudios para ver, corroborar los títulos de factor reumatoide y de otro tipo de anticuerpos que se llaman antipéptidos cíclicos citrulinados, y le pido unas radiografías de manos o un ultrasonido, precisamente para ver qué tan agresiva está siendo esa artritis, ¿no? Ujú. Pero si pienso en lupus, entonces le pido unos anticuerpos antinucleares y algunas especificidades que se llaman, como la antígena de doble cadena, el antiglicinib, ¿no? Si estoy pensando en otra cosa como una dermatomiositis, porque predomina la piel y lo muscular, sobre todo de los músculos proximales, o sea, hombros y caderas, pues entonces le pido un panel de miositis. Y así, decir que esos estudios, más que para llegar al diagnóstico, muchas veces es por la implicación pronóstica. Es decir, para saber en ese paciente cómo se puede comportar la enfermedad y qué tan agresivamente tienes que tratarla. Aunque bueno, sí hay otras circunstancias en las que el paciente no tiene un cuadro, digamos, como de libro, que eso pues tampoco es que sea tan raro que pase, Sí, que llega un paciente con síntomas luego así como que parece que no tiene ni pies ni cabeza, sí. y también ahí pues te ayudan finalmente a poder hacer una clasificación definitiva del padecimiento y ya con ello dar un tratamiento. Porque hablando de las artritis, sí hay una diferencia enorme eh, en el tratamiento, o sea, si tú tratas una artritis reumatoide, que si tratas una osteoartritis, o que si tratas una artropatía por cristales, como es la gota. Y ahí, bueno, si tienes esa duda, digo, la gota, la verdad es que habitualmente, salvo los que tienen un patrón atípico, no necesitas mayor prueba, pero si tienes la duda, pues, se hace una punción sobre todo si está muy inflamada la articulación, se pica
y se extrae líquido y se analiza en el microscopio y en unos minutos pues, puedes, con un microscopio de luz polarizada, puedes distinguir los tipos de cristales. Ok. Ahí Sí. ves si son cristales de urea. ¿Qué es urea? No. De, de, Ácido urea, úrico. de ácido úrico o de pirofosfato, eh, sí, o de calcio, vaya, de pirofosfato de calcio o o oxalato de calcio, cosas así. Pregunta. Pregunta como en clase. ¿Por qué cuando tienes gota dicen que no comas carne roja? ¿Eso sí es cierto o es falso? ¿Que no comas carne roja? Sí, porque dicen que te duele, ¿no? Si comes carne roja, Ah, como que te duele más un... que les duela, de hecho, mira, la carne roja en realidad, carne así magra, roja, Ajá. en realidad es poquito, pero contribuye sobre todo a aumentar el ácido úrico porque pues metabólicamente la vía de degradación de las purinas, que la carne roja tiene una alta cantidad de purinas, pues es el ácido úrico, no su vía final. Entonces contribuye a aumentar los niveles de ácido úrico. Pero lo que más lo hace, de hecho, es la cerveza. En primer lugar es la cerveza. ¿Oh, sí? No. Sí. En Ok. segundo lugar son las vísceras de mamíferos, que sobre Oh, todo el hígado y, bueno, las vísceras, ¿no? El sí, sí, corazón, sí. esas cosas. Taquito de tripa. Ándale, exacto, sí. En tercer lugar son los mariscos, y eso se debe a la alta carga de purinas que tienen, pues, vaya, los componentes que los integran, los componentes alimenticios que los integran. Sí, sí. Después siguen, de hecho, algo que muchas personas a veces se les olvida, que son los juguitos comerciales ricos en fructosa o el jarabe de maíz de alta fructosa, porque la fructosa, igual bioquímicamente, una de las formas en las cuales se termina metabolizando, de hecho, entra a la vía de la síntesis, perdón, de la síntesis de ácido úrico, sí, Ujú. aumenta, de hecho, la síntesis de ácido úrico y termina causando gota. Y finalmente están las carnes. O sea, en ese orden. Y realmente es, es variable. O sea, hay personas que depende también, perdón, depende también qué es lo que condicionó la gota, porque la gota puede ser de origen primario cuando hay un defecto enzimático, por ejemplo, en la procantina, guanina, fosforilosiltransferasa o alguna de esas enzimas, o bien puede ser de, de forma secundaria en personas en las que se alteran estas vías, como los que consumen mucho alcohol, o los que tienen una insuficiencia hepática, o sobre todo una insuficiencia renal, y se alteran estas vías metabólicas. Así Ok. que también es algo que hay que tomar en cuenta, y de hecho, incluso para el tratamiento, porque hay pacientes que son, que lo que sucede es que disminuye mucho la secreción del ácido úrico, que normalmente se secreta en el riñón. Una parte se absorbe y el resto se secreta. Entonces, hay quienes tienen afectado esa vía, entonces le das, pues ahí, úricos, además de un inhibidor justamente de estas enzimas para disminuir con ello la producción La de ácido producción de úrico. ácido úrico. Entonces, sí, hay que hacer un estudio, pues por eso muy concienzudo e integral Sí, para atender pues, lo mejor posible y justo también tomar en cuenta las consideraciones dietéticas. sí. Sí, pues al final son pues padecimientos multifactoriales, Así es. aunque sean de algún factor, o sea, son muchos factores los que pueden ser, ¿no? Ya vemos, Ujú, ahorita hablamos de genética, de exposición, ¿no? ujú. Otro de los que me sorprendió es, y tú hablabas en un video de este, me quedó así como muy grabado, es la parte del estrés. O Ah, sea, sí. me hablabas mucho bueno, hablabas en este video un poquito como de que muchas veces se descarta la parte emocional de estas enfermedades, pero en realidad sí tiene bastante relación con las enfermedades. Entonces, no sé, ¿puedes explicar un poquito de esto? Sí, algo, y que de hecho es algo que muchos charlatanes emplean por podríamos decir, la pobre información o el desdeño que se hace sobre este tema, o el desdén. Eh, Porque mira, no es tanto en sí que tener una emoción X te vaya a generar un problema Y, sin, porque vaya, muchas personas pueden experimentar justo ese mismo tipo de emociones y no les va a pasar nada, Sí, o les va a producir una cosa muy diferente. Aquí también tiene mucho que ver la personalidad y, por supuesto, la intensidad del estímulo. Entonces,
lo que hay que recordar es que las emociones, para empezar, son una respuesta primaria, que se encuentran ya prediseñadas en nuestro cerebro y que incluso compartimos con los animales inferiores. Lo que hace que una emoción tenga una cerebral es cuando se transforma en un sentimiento. Es cuando la emoción se le agrega una carga afectiva y un pensamiento. Sí. Entonces, si eso se empieza a producir una rumiación de ese pensamiento, no es que esa rumiación de ese pensamiento vaya a terminar inflamando la articulación, sino las consecuencias bioquímicas, porque eso al final pone a tu cerebro en un estado de, ya sea de angustia, de alerta, de tristeza bueno, de agitación o alguna de esas situaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que el cerebro va a empezar a producir sustancias, las cuales si se mantienen persistentemente, van incluso a modificar hasta la manera en que se están comunicando las neuronas. O sea, porque eso también, el cerebro es muy plástico. Pero adicional a eso, pues, el cerebro está conectado con todo, estamos conectados todo de todo. Entonces, a su vez eso va también a generar una respuesta en los órganos, principalmente endocrinos, ¿no? Entre ellos las glándulas suprarrenales. Y también en el intestino, o sea, hay muchas zonas del cuerpo que van a poder responder a las consecuencias de lo que sucede en el sistema límbico, que es donde principalmente pues, se modulan las emociones, o más bien los sentimientos, más que las emociones. Y eso, bueno, si se mantiene, si es constante, pues va a producir un desequilibrio químico. En realidad, ese desequilibrio químico es lo que termina en quien tiene una predisposición genética contribuyendo a la activación de respuestas inmunológicas. Por ejemplo, la adrenalina, o sea, la respuesta de nuestros leucocitos, o nuestros glóbulos blancos a la adrenalina, pues depende de la intensidad de la misma. Los leucocitos tienen, de hecho, receptores para muchas cosas, para el cortisol, la adrenalina, la vitamina D, el yodo, no, perdón. Bueno, el yodo también, pero más bien la hormona tiroidea. Entonces, si todo eso se descontrola, pues básicamente es como, por decirlo de una forma sencilla, es como tener una rebelión en una cárcel, ¿no? Pues ahí aprovechan los demás y dicen, pues mira, está la rebelión, están aquí haciendo. Aprovechamos el momento de confusión y salimos y ¿qué haces? Pues hasta queman ahí alguno de los compartimentos de la cárcel, ¿no? Sí. Pero justo para que se entienda que no son las emociones, no son los gritos de los reos los que producen ese problema, ¿no? Sino los gandallitas que aprovecharon la situación y que, o sea, físicamente causaron un impacto. No sé, se pusieron a botar a policías o incendiaron el cuarto de mando, no sé, ¿sí? Eso es lo que causa el daño. Entonces, en realidad por eso sí es muy complejo e indiscutiblemente, pues hay personas que tienen un problema, vaya, como detonante, una situación que especialmente los llevó a un apremio fisiológico. De hecho, no es raro y incluso, la verdad, poco hablado de este tema, pero una infidelidad puede ser un factor detonante bastante común. O pues la muerte de un ser querido, especialmente si fue algo muy aparatoso, o el estar bajo un estrés constante pues, por alguna situación difícil en la familia o afectiva o en el trabajo. O sea, son cosas que contribuyen. No es que las causen directamente, sino lo que ya estaba ahí, o sea, ya se estaba calentando esa prisión, ¿no? Ya algunos reos habían empezado a poner trampitas aquí, trampitas allá, y finalmente llegó el momento en que, pues, ahora sí que todo se hace al mismo tiempo y explota, ¿no? Sí. Se van acumulando. También les pongo el ejemplo de la presa. Una presa que no se le da mantenimiento, que se empieza a desquebrajar y que siempre tiene un volumen importante de agua. Pues la presión de agua va a terminar venciendo ese desquebrajamiento, porque por ahí, tú lo sabes, o sea, los fluidos van a tender a irse por el lugar de menor presión, ¿no? Ahí es donde van a generar mayor impacto. Entonces, pues igual hasta que la presa explota. Pues eso en realidad es una manera para poder comprender este fenómeno. Digo, y también lo cierto es que sí es importante tener el tema de las emociones, pero aún atendidas esas emociones, la enfermedad suele seguir. Sí. Por eso no es
no es así de simple, ¿no? Y es lo que también les digo, o sea, la mejor manera de ir en contra de estos charlatanes chafas es que, a ver, ¿por qué no atienden ese problema con algo emocional? ¿No? Ujú. Te dan suplementos y te dan puras patrañas que dices, pues a ver, ¿no? Que muy emocional, ¿no? Es justo, o sea, es solo una de las variables que están implicadas, pero nuevamente no es de una forma directa, sino por las consecuencias fisiológicas. Sí. No, y de hecho, era algo que había hablado justo con una amiga nutrióloga, porque mi abuela desarrolló diabetes, no desarrolló diabetes, pero digamos que le empezó cuando murió mi abuelo. Ah, claro. Entonces, justo me decía mi amiga nutrióloga así de, no, ella no se volvió diabética porque se murió tu abuelo, o sea, ya lo Ya tenía era, ahí y sí, simplemente se detonó a raíz de eso, ¿no? sí, Entonces, ajá, entonces, sí, como tú dices, ¿no? O sea, o sea, las emociones, estos traumas tal vez que puedan pasar, pues sí te van como, te pueden detonar como todo esto, ¿no? O sea, a mí por eso me dio así, o sea, cringe, bueno, cringe, pero yo ahora en la pandemia me dio ansiedad y fue algo así como de que, madre, yo sí, esto pensé que era un mito urbano, sí, pero ya no fue un mito cuando así decía, no puedo respirar. Entonces fue como claro. de madres, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las emociones y el estado de ánimo pues te influyen ya de manera física, ¿no? En algún punto, sobre todo cuando Ujú. pues son situaciones bastante estresantes, ¿no? Y pues esto de la salud mental pues sí tiene bastante sentido, ¿no? O sea, sí es una parte que se debe cuidar. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría, porque esto va como engarzado en dos temas. El otro factor que estamos hablando eran los factores genéticos, ¿no? Y justo ahorita, relacionándolo con este punto, o sea, muchas veces tener esta predisposición genética, pues no te garantiza de que vayas a enfermarte de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, regreso al ejemplo de la familia de mi mamá, mi abuela tuvo la diabetes, muchos de mis tíos tienen diabetes, pero mi mamá no desarrolló diabetes. Bueno, eso no la descarta de que lo pudiera tener en el futuro, pero ella no tiene diabetes, ¿no? Entonces, eh, en tu área de medicina, eh, ¿cómo, o sea, y estas son las dos preguntas, es, ¿cómo se tratan este tema ya como genético de una predisposición que ni siquiera es una cuestión de que la persona pues haya sido, se haya infectado con algo o haya estado expuesto a una sustancia o lo que sea? ¿Y cómo se previene? O sea, también cómo prevenir, pues, desarrollar este tipo de enfermedades, ¿no? No sé si me debe entender más o menos la Sí, pregunta. bueno, en realidad todavía, a pesar de que se ha avanzado muchísimo en medicina, gracias a todos los advenimientos tecnológicos, todavía seguimos teniendo más preguntas que respuestas respecto a cómo es este patrón. Pero indiscutiblemente algo que sí sabemos es que sí hay una presión ecológica que lleva al desarrollo de lo que se llaman pleomorfismos genéticos, que son variantes de una molécula. Y esto se debe a lo que se le llama epigenética. O sea, que sí hay modificaciones que además pueden ser, eh, digamos, pueden ser heredadas, ¿no? Esas modificaciones, esos complejos pues sí, de moléculas, o sea, que químicamente afectan la manera en que se expresa un gen, pues si es suficientemente sólido, puede mantenerse al grado de pues, eso, quedarse en las células germinales y con eso pasar a la descendencia. Pero como bien dices, en efecto es algo multifactorial, es algo que contribuye, o sea, que predispone y que bueno, la mejor evidencia nuevamente es haciendo una introspección en lo que pasó con la pandemia, Ujú. porque hubo familias enteras que se morían. En cambio, hubo familias que prácticamente ninguno se infectó, o que incluso los cuadros fueron leves. Y esto también, independientemente de los factores de riesgo, o sea, hubo personas, y eso yo lo vi, o sea, yo estuve en un hospital COVID, como te dije, y vi, o sea, personas que tenían todos los factores de riesgo así negativos y salieron avante, o sea, se infectaron, pero salieron avante. Sí, Así como hubo personas que no tenían ningún factor de riesgo y se murieron, ¿no? Bueno, uno de ellos era porque además se metió dióxido de cloro, por cierto, pero de verdad, o sea, era un hombre hasta deportista y todo, pero se murió, ¿no? sí. Entonces,
pues aquí es donde viene el tema de los genes, y es cómo va a responder tu cuerpo y todo lo que está integrado en tus genes dependiendo del estímulo. Entonces, justo, o sea, ninguna de las enfermedades reumáticas autoinmunes se considera per se congénita. O sea, todas son adquiridas, pero hay esa predisposición. Podemos irnos al artritis reumatoide, donde el HLA, DR3 y DR4, o sea, son algunas modificaciones en unas moléculas que son precisamente, están diseñadas para la presentación antigénica, donde resulta que por estas particularidades, estas modificaciones, tienen una mayor eh, facilidad para presentar antígenos propios o para generar una confusión. Entonces, en lugar de tomar el fragmento, haz de cuenta es como si estuvieran como, pues, como medio visquitas, ¿no? O como, así como con un astigmatismo muy intenso y entonces pues confunden las formas y, pues en vez de, no sé, les pediste pan y en vez de llevar pan te llevan papa, ¿no? Algo así. Ujú. Y bueno, pues eso finalmente termina desencadenando una respuesta, pero es alrededor de todo lo que llevó a ese embate, o sea, lo que llevó a ese momento donde se implican factores de riesgo como infecciones que detonaron una respuesta inmunológica, donde llega un punto en que, pues, digamos que ese ejército que tienes es muy buen ejército, pero sus soldados son miopes. Entonces, pues cuando ya lo supera el número, empiezan a, pues, a dar, y a la locura, el frenesí de la batalla, empiezan a darle A lo a que diestra y sea. siniestra, ¿no? Y entonces empiezan a atacarse entre sí, y ya no saben ni quién, porque ya están todos embarrados de sangre. Perdón que sea tan gráfico, pero pues, Entonces, no sé. y entonces pues ya no saben ni a quién y están dándole a todo lo que se mueva. Entonces, es algo así. Sí, por eso, y es una de las inquietudes más frecuentes de los pacientes, ¿no? Que si a mi descendencia le voy a heredar la diabetes o justo la artritis reumatoide o el lupus. Y no, o sea, realmente no se hereda, sino que hay cierta predisposición. Y de hecho, algo curioso es que en realidad son muy infrecuentes las agregaciones familiares. Mm, Perdón, es decir, donde hay más de un miembro afectado en la familia con una enfermedad. Esto sí. pasa más con ciertos tipos de lupus, pero la verdad es que son raros, son muy raros, donde ahí sí hay genes que son dominantes. Es que eso también es otra cosa, depende si el gen es dominante o recesivo, ¿no? Y si la herencia es materna o paterna, y si estamos hablando de que el individuo que lo hereda es hombre o mujer, ahí todo eso puede cambiar la expresión de genes. Entonces, Ujú. sí, son muchos, una gran cantidad de entramado digamos, de cosas Sí, que van llevando finalmente a un desenlace, pero te digo, pues tiene que haber pues, un asalto inmunológico, como puede ser la infección, un traumatismo, una cirugía muy compleja, pues la exposición a ciertos fármacos, a ciertas plantas. Hay plantas ahorita que están muy de moda, que pueden terminar llevando a una respuesta inmunológica desmedida, como puede ser, digamos, la espirulina o la ashwagandha o esta otra, ¿cómo se llama? El cordyceps, este honguito que está también muy de moda. ah, Entonces, sí, pues sí, en personas que tienen predisposición, resulta que pues tuviste la de malas y te explotó, ¿no? Ahora sí que te explotó la bomba porque te tocaba, ¿no? Y claro. digo, no con esto estoy diciendo que lo dejen de consumir o que sean del diablo, no nada de eso. Simplemente que pues hay a quien tiene la mala suerte. Es más, hablando de algunos vegetales, digamos el brócoli que por mucho tiempo se decía, no, es una maravilla y que lo coman todos. Y no, pues espérame, o sea, si tú le das brócoli a una persona que tiene cuerpos antitiroideos, especialmente antiperoxidasa tiroidea, eh, pues vas a contribuir a que aumente la producción o la inducción enzimática la inducción inmunológica de esa enzima modificada. Y Ya. entonces Pues, ajá, ¿sí? Va a terminar llevando a una enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, digo, y no con eso quiere decir, no comas nada de brócoli, no, simplemente tienes que tomar en cuenta que, pues, o sea, hay cosas que no son lo mismo para X que para Y que para Z.
Sí, ¿no? que si tienes un antecedente de ese tipo familiar, pues no comas brócoli, De preferencia. de O, preferencia, o ocasionalmente, ¿no? claro. Sí, por también es la dosis exposición, supongo que hay Sí, la relación, es lo que te afecta, ¿no? sí, así es. Y ya, entonces el tema de prevención, pues realmente se vuelve complicado, porque debes de conocer, pues más bien los antecedentes. Sí, ahorita todavía sigue siendo complicado porque además no son tan accesibles los estudios genéticos. Claro. Y hablando de eso, ya se han hecho muchos estudios, ¿eh? Incluso de poblaciones así enormes, o sea, de cientos de miles de pacientes, y se ha visto que vaya, que no haces mucha diferencia si tú, por ejemplo, empiezas a darle metotrexato, Mm, que no. Entonces, lo que puedes hacer si acaso es consumir una dieta lo mejor equilibrada posible, de tipo mediterráneo, es la que es, en términos generales, la mejorcita, hacer ejercicio, o sea, pues es lo que ya sabemos, lo básico que sí. dicen todo el mundo que ya lo saben, pero pues no lo hacen. Sí, justo un amigo médico acá te dije de grabar un podcast también. Dije, uno de medicina preventiva me dice, hace ejercicio y come bien. Se acabó el podcast y yo así de, ok, gracias. Y yo, Sí, bueno, pero fíjate, hablando de eso, ajá, y también es importante señalar que hay ejercicios que no son para todos, claro, ¿no? Entonces, hay ejercicios que incluso pueden llegar a matar a una persona, ¿no? Digo, la intensidad, la frecuencia. Digo, claro, esos son obviamente casos excepcionales que desgraciadamente ya no son tan excepcionales porque ahora como hay un boom, por un lado está el boom del body positive, pero por otro la contrarrespuesta que es la vida fitness, y digo entre comillas porque sí, pues son gente, pero de verdad viciosa del gimnasio, que se la pasan ahí horas y se meten luego cosas, o sea, que si claro. suplementos con prehormonas y O sus además, dietas también, sí, no, unas dietas absurdas y se meten unas cargas estratosféricas y es pura vanidad de puro ego y, ay, que se murió no sé quién, ya, y que le dio un infarto a no sé cuánto, ya, y que se rompió el húmero, no sé, pues, digo, entonces, el tema es ese equilibrio y, bueno, comprender que la verdad es que somos súper, súper variables. sí, 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 justo, ¿no? Tan variables como nuestra mezcla genética. Así es. Pues está perfectísimo. Pues muy bien, pues muchas gracias. Hay que hacer otro podcast. Tengo ya ahora más dudas Ah, que muy se bien, pueden claro. tratar. Digo, hay muchas enfermedades que podemos hablar. El lupus, como dices, ahora ha tenido como más visibilidad. Ujú. Sistema inmunitario, que es todo un tema de 10 podcasts, pero está interesante. Sí, podemos Sí, hablar, sí, sí, sí. de, sí, sí, de todo, de todos estos temas. Y la verdad, pues ojalá y por ahí te animes en otro, ¿va? Sí, claro, muchas gracias por la invitación, fue un gusto estar contigo, saludarte y saber que estás bien. Sí, sí, muchas gracias también. Es bueno saber que estás bien. Oye, pues no sé, déjanos tus redes sociales para que te vea seguir la gente que escucha el podcast, dónde te pueden encontrar. Claro, con gusto. Bueno, miren, si lo que les interesa es sobre todo reumatología, enfermedades inmunomediadas y ese tipo de cosas, entonces pueden encontrarme tanto en TikTok como en YouTube, como en Instagram, como Rehumanizarte, @Rehumanizarte. Y Rehumanizarte ZA, ¿sí? Eh, o sea, REUMANI, Pero, ajá. sí, ZARTE, Ah, eso, Rehumanizarte. Y si les interesan así más temas generales que incluyen, de hecho, fundamentos fisiológicos de la nutrición, eh, padecimientos generales comunes, y así temas interesantes de salud, me pueden encontrar como Doctor Teoto, Dr. Teoto, tanto en TikTok como en YouTube y en Facebook. excelente. Pues ahí están las redes sociales para que vayan, le pregunten. Ahí tiene su sección de preguntas, entonces vayan a buscarlo. Y nosotros los invitamos pues a seguir también en todas nuestras redes sociales del podcast, como Dios Gente, en Spotify y en YouTube. Y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Adiós. Nos vemos.